Primera epístola no es la excepción. Juan está hablando de un mismo tema. Él pone un fundamento y en base a ese fundamento él lo va profundizando y va ampliando como una espiral. Esa es la manera común en que los judíos pensaban y en que los judíos se expresaban. Y esta no es la excepción. Con esto en mente vamos a leer desde el verso 5 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como cristianos, hay una realidad que se nos hace evidente. Cuando presentamos el evangelio a los inconversos, generalmente la primera respuesta que nos dan es: yo no soy tan malo. Algunos hasta osan decir que son buenos y afirman: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, y la lista puede seguir. A diferencia de una persona que padece ceguera física, la cual es imposible no enfrentarla, esa persona es consciente de lo que padece. Una persona que padece ceguera espiritual no solamente no reconoce su ceguera, sino que está convencido de que tiene una visión excelente. Lo terrible de una persona ciega es que es ciega hasta de su propia ceguera. Son como las personas descritas en Romanos 1, aquellas que profesando ser sabias se hicieron necias. Asumen que tienen un pensamiento correcto de la realidad, cuando los pensamientos de sus corazones son engañosos y perversos. Juan nos describe esta realidad en el capítulo 3 de Apocalipsis 17, cuando escribe a la iglesia en la Odisea. Dice el texto: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. La ceguera espiritual, hermanos, es engañosa por excelencia. Y es la causa por la cual las personas andan en tinieblas, tropiezan y ni siquiera saben a dónde van. Es por eso que Juan, sabiendo el estado de todos los pecadores, nos dice que la solución es Dios. Que Dios es la luz que los ciegos necesitan. Este es el mensaje que Juan anunciaba. Ese mensaje no venía de él, no se originaba en él. Él no tenía ninguna autoridad sobre el mensaje. El mensaje, él lo había escuchado de Jesús. Jesús le había dado el mensaje a Juan y Juan anunciaba ese mensaje. También Jesús nos dice en Juan 12 de que él no hablaba por su propia cuenta, sino que solamente estaba diciendo el mandamiento que el Padre le dio. Y el mandamiento es la vida eterna. El mensaje que Juan anunciaba era Jesús mismo. Jesús es el mensaje que la humanidad ciega necesita.
En el primer capítulo de Juan nos dice que todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la fuente de toda vida, sea terrenal o sea espiritual, la fuente es Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Juan nos dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el capítulo 17 Juan nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo es el mensaje, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Así Juan nos pone el fundamento de toda teología cristiana, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Que Dios es vida y no hay ninguna muerte en Él. Que Dios es verdad y no hay ninguna mentira en Él. Que Dios es santo y no hay ningún pecado en Él. Ninguna tinieblas en Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, todos necesitamos de la luz de Dios. Todos sin Dios estamos a tientas, estamos en tinieblas. Así como necesitamos de la luz del sol para poder caminar de día y no tropezar, así también necesitamos de la luz de Dios para no tropezar en nuestras tinieblas, para no andar como ciegos. Seamos cristianos o no, necesitamos de la luz de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es el manantial de vida, dice el salmista. En su luz vemos la luz. Juan continúa haciendo un contraste de lo que es andar en tinieblas y andar en la luz. Como dijimos, él se expresa en una manera circular, como una espiral. Intercaladamente muestra lo que es andar en tinieblas, andar en luz, andar en tinieblas, andar en luz. Y esos son los versículos desde el 6 hasta el 2:2. Juan nos dice que, o nos da a entender, de que había personas que decían tener comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Que habían personas que decían que no tenían pecado, que predicaban una especie de perfección cristiana, que habían alcanzado un tal estado en el cual el pecado ya no era una realidad en su vida. El pecado ya no moraba en ellos. También nos dice que estas personas afirmaban que nunca habían pecado. En toda la epístola, Juan nos da más características de estas personas. Nos dicen que estas personas se jactaban de conocer a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Nos dicen de que estas personas se jactaban de conocer a Dios y de amar a Dios, pero no amaban a sus hermanos. También nos dice que estas personas negaban que Jesús era el Cristo. Negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Negaban que el Hijo de Dios se hizo carne. Y negaban que el Hijo de Dios murió en una cruz. Cuando nosotros pensamos que somos justos, estamos negando la eficacia de la cruz de Jesucristo. Estamos diciendo de que no necesitamos la sangre de Cristo. Y hermanos, nosotros necesitamos la sangre de Jesús cada día. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos un verdadero evangelio. Desde el momento de que yo me subo a las alturas de mi propia justicia y miro con desprecio a mis hermanos, yo estoy pecando. Yo estoy diciendo que no necesito al Hijo de Dios, que no necesito de su sangre, porque yo soy justo. No caigamos en este mismo error
en que cayó la iglesia primitiva. Necesitamos de la sangre de Jesucristo todos los días. Y necesitamos primero predicarnos a nosotros mismos un verdadero evangelio. Ahora, poniendo un poco de contexto, todas estas cosas estaban ocurriendo a finales del primer siglo en la iglesia o en la zona donde Juan ministraba. Juan ministraba en la iglesia de Éfeso. Y todos los obispos y pastores de Asia Menor, que hoy es Turquía, la Turquía moderna, venían junto a Juan. Este movimiento se llamó posteriormente el gnosticismo. Los gnósticos negaban todas estas cosas. Se creían más justos que los demás, aborrecían a sus hermanos, negaban la necesidad y la eficacia de la cruz, negaban que Jesús era hombre, negaban que el Hijo de Dios murió en una cruz. La palabra gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Estas personas exaltaban el conocimiento. Decían que no necesitaban de Jesús, que ellos eran salvos por el conocimiento secreto que el Espíritu Santo les revelaba. Esto que estaba ocurriendo, hermanos, nos muestra, aunque parezca increíble, la fidelidad de Dios. Vayamos a Hechos 20. Verso 28. Pablo estaba yendo apresuradamente a Jerusalén para llegar a la fiesta de Pentecostés. Él sabía que él iba a ser preso. Iba a estar 2 años en Cesarea, luego 2 años en Roma. Entonces llama a los pastores de Éfeso desde Mileto. Va a pasar de largo a Éfeso, no tiene tiempo para bajar a Éfeso. Y llama desde Mileto a todos los pastores de la iglesia de Éfeso. Y se despide de ellos. Y en esa despedida, Pablo le da una profecía a la iglesia de Éfeso. Recuerden, Juan estaba ministrando en Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es increíble, hermanos, la fidelidad de Dios. Cómo Dios es luz que alumbra a su pueblo. 30 años antes de que ocurra, ya Dios había avisado a los pastores de Éfeso lo que iba a pasar. Juan nos dice en el capítulo 2, y salieron de nosotros. Porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. 30 años después se estaba cumpliendo la palabra que Pablo había dado a Éfeso. ¿Quiénes eran estos lobos rapaces? Estos lobos rapaces se levantaron de la propia iglesia y abrazaron el gnosticismo. Eran los gnósticos que se habían levantado en la iglesia. La doctrina fundamental de los gnósticos eran que decían que el espíritu era total e irreversiblemente bueno y el cuerpo, la carne, era total e irreversiblemente mala. Esto les llevaba a pensar que todo lo que ellos hacían en su cuerpo no contaminaba su espíritu. Y por eso afirmaban que no tenían pecado y que nunca habían pecado. Juan nos dice en la epístola que todo el que practica el pecado es del diablo y que toda transgresión de la ley es pecado. Eso nos ilustra a los oponentes de Juan. No hay duda que los oponentes de Juan eran los gnósticos. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros hoy? Hermanos, todo lo que nosotros pensemos tiene consecuencias. Nuestra teología tiene consecuencias. Por eso es importante que tengamos una buena teología, que tengamos una sana doctrina conforme a la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen que somos lo que pensamos y Jesús nos dice que hacemos lo que somos. Un naranjo da naranjas, un manzano da manzanas. Por sus frutos os conoceréis. Si negamos la eficacia de Dios,
de la sangre de Jesús, cuando nos creemos más justos que los demás, estamos negando a Dios. Estamos no solamente engañándonos a nosotros mismos, estamos no solamente mintiendo a los demás, estamos llamando a Dios mentiroso. Porque Dios dice que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Que todos nosotros somos por naturaleza hijos de ira, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios sería totalmente santo y justo si hoy nos enviara a todos al infierno. Si estamos aquí es por la sola gracia de Dios en Jesucristo, porque Él tomó forma humana, hermanos. Él se hizo hombre, Él se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús cargó el peso de la ley sobre Él, la cumplió perfectamente y recibió el justo y santo castigo que nosotros merecíamos. Si hoy estamos aquí es por Jesús. Si todas las cosas existen hoy es por Jesús. Si hoy podemos ver la luz de Dios es por Jesús. A Él, de Él y por Él son todas las cosas. Todo se lo debemos a Jesús. El Señor nos dice que los sanos no necesitan de médico. El Señor nos dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo hoy nos vemos a nosotros mismos? Decimos que tenemos comunión con Dios. ¿Andamos en tinieblas? ¿Andamos en luz? De lunes a sábado, ¿cómo andamos? ¿Sabemos en qué tropezamos? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Somos conscientes de nuestra realidad? ¿Entendemos que aún tenemos que cargar con este cuerpo de muerte? ¿Entendemos que aún hacemos lo que no queremos y lo que no queremos esto hacemos? ¿Entendemos que el hombre interior hoy se deleita en la ley de Dios, pero que el pecado aún mora en nuestros cuerpos de muerte? ¿Somos conscientes de esa realidad? ¿Vivimos con esa realidad? La disposición de nuestro corazón es guardar los mandamientos de Dios, es andar en la luz. En Lucas 15, en la parábola de la oveja perdida, Jesús nos enseña esto. El contexto habla que los fariseos y los escribas estaban murmurando entre sí y decían: ¿cómo este se junta y come con pecadores? ¿Cómo este se junta con esas clases de personas? Y Jesús, entendiendo lo que ellos estaban diciendo, entonces les relata la parábola de la oveja perdida y les dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, y no cuando 99 ovejas se creen justas, creen que no necesitan arrepentimiento. Esa es la enseñanza de la oveja perdida, y va dirigida a aquellas personas que se creían justas. Y en el cielo hay fiesta por pecadores arrepentidos, no por pecadores que se creen justos. Spurgeon cuenta una vez, cuando predicó todo un sermón sobre la santidad, un día del Señor, una oveja se acercó a él y le dice: Charles, yo ya alcancé la santidad, el pecado ya no es una realidad en mi vida. Qué terrible, hermano. Charles le mira a los ojos y ¡pah!, le da un pisotón. Y esta persona empieza a acordarse de las mamás de todos los que están presentes. Empieza a decir palabrotas de aquí para allá. Esta anécdota nos enseña que muchas veces el pecado está oculto de nosotros mismos, de nuestros corazones. Y muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para mostrarte de que no eres tan santo como lo crees, para mostrarte de que no eres tan justo como lo crees, para mostrarte de que el pecado aún mora
porque necesitas a Cristo hoy. Todos los días de tu vida necesitas predicarte el Evangelio por sola gracia, por la sola fe, solamente en Cristo. Esa es una necesidad cotidiana, hermano. Necesitamos de ese alimento todos los días. Necesitamos predicarnos todos los días el Evangelio de la gracia de Dios, para que no caigamos en el error, para que no nos creamos justos delante de Dios y delante de los demás. Somos viles pecadores, salvados por gracia. Juan también nos dice lo que es andar en la luz. Nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué esto es, hermanos? Andar en luz, decir que conocemos a Dios, es guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Jesús nos enseñó el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La única manera en que yo sé que vos amás a Dios es cuando amás a tus hermanos. Esa es la manifestación del amor de Dios en forma horizontal. Yo no conozco tu corazón. Yo no puedo saber cuánto tú amas a Dios o cuánto dejas de amarlo. Yo solo sé que tú amas a Dios cuando amas a tus hermanos. Esa es la manifestación del amor de Dios. Y si no amamos a nuestros hermanos, si no se ve el amor de Dios en nosotros, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él puso un corazón nuevo en nosotros, que Él puso un espíritu en nosotros y que Él mismo se iba a encargar de que nosotros guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. De modo que si decimos que estamos en Cristo, somos criaturas nuevas en luz y las tinieblas pasan. Somos hechura suya, dice la palabra de Dios. Así como en la creación, cuando toda la tierra estaba desordenada y había tinieblas sobre la faz del abismo. Vino Dios un día a tu vida y te dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y el evangelio de Cristo, que estaba cegado por obra del diablo en tu mente, resplandeció en tu corazón. Y pudiste ver la luz de Cristo. Pudiste ver y entrar en su reino. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él la preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Y es en la verdad de su palabra, es cuando andamos en la luz de su palabra que vamos a vivir correctamente, que vamos a tener una verdadera unidad. La verdadera unidad y comunión con mi hermano es en la verdad. Es en la luz de Jesucristo. Ese es un sello inquebrantable que no se puede romper. Cuando la verdad une al pueblo de Dios, ese pueblo es fuerte y ese pueblo crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y esa es una evidencia que la sangre de Jesucristo te ha lavado de tus pecados. Ahí yo puedo decir de que tú eres un hijo de luz, porque estás andando en la luz de Dios, en la verdad de Dios, en la unidad de Dios. Un Padre, un Señor, un solo Espíritu, un solo cuerpo. Juan también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Andar en luz no es ser perfecto. Al contrario, si yo creo que soy perfecto, estoy andando en tinieblas según Juan. Si yo niego mis pecados, estoy andando en tinieblas según Juan. Andar en luz es confesar nuestros pecados. Confesar viene del griego homologeo, que significa decir lo mismo.
yo tengo que decir lo mismo que dice Dios. Dios dice que no hay justo ni aun uno. Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo tengo que reconocer eso. Yo tengo que reconocer que aunque en el interior me deleito en la ley de Dios, el pecado aún mora en mí y tengo que lidiar con él todo el día. La angustia más grande del cristiano es el pecado. Mientras más un cristiano crece espiritualmente, más consciente es de su pecado. Dios se hace más grande y su pecado también se hace más grande. Mientras más conozcamos a Dios, más vamos a conocernos a nosotros mismos. Más vamos a ver nuestros pecados en la luz de Dios. Esa es una realidad, hermano. Por tanto, Dios nos da un consuelo. Dios no quiere que seas un mentiroso. Dios no quiere que te engañes a ti mismo. Dios no quiere que le hagas a Él mentiroso. Dios quiere que confieses tus pecados. Que digas lo mismo que Él dice. He aquí, Señor, soy un vil pecador. Sé propicio a mí. La parábola del publicano y del pecador. He aquí, Señor, soy pecador. Sé propicio a mí. Necesitamos de su perdón. Y Dios es fiel a su pacto. Dios no va a despreciar la sangre de su Hijo Jesucristo. Si la sangre de su Hijo Jesucristo te ha lavado de todos tus pecados, Él va a ser fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Es lo que el Señor nos enseña en Juan 13. ¿Recuerdan en la última cena? Cuando el Señor instituye la Pascua, la Santa Cena, en la última Pascua que festejaron los verdaderos judíos. Jesús agarra una latona de agua y le dice a Pedro que tiene que lavarle los pies. Pedro le dice: de ninguna manera, Señor, al estilo de Pedro, ¿verdad? Impulsivo. Luego Jesús le dice: ¿sabes qué? Si no te lavo los pies, no vas a poder tener ninguna parte conmigo. Y esto es lo que Juan nos está enseñando aquí, hermanos. Por más de que la sangre de Jesús ya te limpió, por más de que vos ya estás limpio, necesitas lavarte los pies todos los días para tener parte con Dios, para tener verdadera comunión con Dios y con tus hermanos. Necesitamos esa limpieza diaria y Jesús se ofrece para limpiarnos los pies todos los días, para que tengamos parte con Él en su reino, en sus propósitos, en su plan eterno. Él quiere que nosotros tengamos parte con Él. Confesemos nuestros pecados, hermano. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. No olvidemos esta realidad, hermanos. Juan, con su cuidado paternal, posteriormente nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y esta es una verdad en un hijo de Dios. La predisposición del corazón de un verdadero hijo de Dios es no pecar. El hijo de Dios no quiere pecar. El hijo de Dios no quiere ofender a su padre. Si en tu corazón vos estás diciendo: voy a pecar nomás hoy, total, después voy a confesar mis pecados y Dios me va a perdonar, ese pensamiento es un peligro mortal en tu alma. Ese pensamiento puede ser una evidencia de que no tienes un corazón nuevo, porque la marca registrada de un hijo de Dios es que no quiere pecar. Pablo nos dice en Romanos 7: el hombre interior se deleita en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. El Hijo de Dios se deleita en la ley de Dios. Delicias hay a su diestra para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios corre a los brazos de su Padre, quiere agradar a su Padre, quiere vivir para su Padre, quiere estar en la verdad,
quiere estar en su palabra, quiere ser la luz del mundo, quiere iluminar a Cristo con su vida, quiere predicar el evangelio, quiere vivir el evangelio, quiere ser un vaso de barro usado para la gloria de Dios. Juan nos trae un consuelo de nuevo, hermanos. ¿Cuánto consuelo nos da Juan en este pasaje? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Juan nos dice que tenemos un abogado. Abogado viene del griego paracleto, que significa el ayudador que está a tu lado. Da la figura de un defensor público, alguien que intercede por vos. Ahora, que Juan nos diga que tenemos un abogado, son dos noticias. Una mala y una buena. Si tenemos un abogado, quiere decir que tenemos una demanda en contra, ¿verdad, hermano? Nadie tiene un abogado así porque sí nomás. Hay una demanda que pesa sobre nosotros. Y la demanda es del juez de toda la tierra. El Tribunal Supremo del Universo demanda tu sangre como paga del pecado. Pero vino el Cordero perfecto, aquel que puso su cuerpo para que nuestros pecados fueran cargados en él. Y no solamente llevó nuestros pecados en la cruz, sino que subió a los cielos, traspasó los cielos como nuestro sumo sacerdote. Él conoce nuestras debilidades porque Él se hizo hombre como nosotros. Él fue tentado en todo y esa debe de ser nuestra confianza. Él sabe, mi hermano, mi hermana, por lo que vos estás pasando. Él sabe cuán terrible es el pecado en tu corazón y en tu mente. Cuán fuerte es la atracción de tus deseos carnales. Pero Él está intercediendo por ti desde hoy para siempre, continuamente. Acceso libre tenemos al trono de la gracia. Nuestro abogado perfecto, nuestro cordero perfecto, nuestro intercesor perfecto está a la diestra del Padre. Y no solamente está a la diestra del Padre, sino que Él y el Padre son uno. Él y el juez supremo son uno. Por tanto, no temamos, hermano. No intentes esconder tus pecados a Dios, porque Él lo sabe. Él quiere que lo confieses. Él quiere que diga lo mismo que Él dice, que Él ve. Y tenemos abogado. Tenemos un hermoso abogado que defiende nuestra causa y nos garantiza la victoria. Su sangre y su espíritu es la garantía de nuestra victoria. En esta tierra, en esta leve tribulación momentánea, aún vamos a sufrir. Y el mayor sufrimiento no va a ser por los demás. No va a ser ni las tormentas, ni los tornados, ni los tsunamis, ni la maldad de mi vecino, ni la maldad de mi suegra. El mayor sufrimiento va a ser la maldad que está en tu corazón, que aún tienes que lidiar con tu propia maldad. Y va a llevarte a angustias terribles. Va a llegar a decirte a ti mismo, para mí el morir es ganancia. El pecado puede llevarte hasta ese nivel de angustia, hermano, por querer estar ya en la presencia de Cristo, por querer liberarte de este cuerpo de muerte que tienes que arrastrar en esta vida como un cadáver sobre tu espalda. Tenemos abogado. Esa es una buena noticia. Un abogado perfecto que nos garantiza la victoria. Y no solamente es nuestro abogado. La palabra nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación es un término del Antiguo Testamento. En el lugar santísimo del tabernáculo estaba el arca del pacto.
El arca del pacto guardaba la ley adentro. Encima había una tapa que separaba la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios de la tabla de la ley. Sobre esa tapa que estaba encima de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, el sumo sacerdote venía cada año para expiar los pecados de su pueblo. Ahí es donde derramaba la sangre de machos cabríos. Esta sangre sabemos que no aplaca la ira de Dios, que no expía en realidad los pecados de Israel. Por esta causa era que Israel cada año tenía que presentar la misma ofrenda. Todo esto era una figura de Cristo. Cristo es la ofrenda hecha una vez y para siempre por todos los santos. Cristo es la única ofrenda que aplaca la ira de Dios, que expía nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para siempre. La sangre era derramada por encima de la ley quebrantada. Y esta sangre hace de nexo entre la gloria de Dios y la ley quebrantada. Esa sangre es la que une esa ley quebrantada o los quebrantadores de la ley con el Señor. Esa sangre representa el sacrificio perfecto de Jesús. Esto es lo que Juan nos dice cuando afirma que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto no significa universalidad, hermanos. Porque si todo el mundo es salvo, hasta los perros y los gatos, hasta los ángeles caídos, tenían que ir al cielo. Lo que Juan nos está diciendo aquí como judío es que el mundo representa diversidad. En Apocalipsis 7 nos dice la palabra de Dios que era una multitud incontable las que estaban en los cielos. ¿Recuerdan? De toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Diversidad. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay hombre ni varón. No hay paraguayo ni brasilero ni argentino. Todos los que creen en Jesucristo y doblan rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores serán salvos. Y esa es una buena noticia. Si hoy aquí tú ves la luz de Dios, la gloria de Cristo, ven a Cristo. Dobla tus rodillas ante el Señor y clama por su misericordia, para que su preciosa sangre pueda expiar tus pecados y aplacar la ira de Dios que está sobre vos. Solamente Jesús es el camino. Solamente Jesús es la luz, la verdad y la vida. No hay otra ofrenda para nuestros pecados. Tengamos confianza, hermanos, porque aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Recuérdenlo, no somos justos nosotros, no podemos justificarnos delante de Dios. Dios es el que justifica y lo hace por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por la fe en su sangre. Esa debe de ser tu confianza. Y por esa fe estamos en paz con Dios. La ira fue aplacada. Nuestros pecados fueron pagados. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Todo esto que Juan nos dice que ocurría en la iglesia del primer siglo es muy común en nosotros hoy. Y no solamente en iglesias falsas, sino también en iglesias verdaderas. ¿Cuántas veces, hermanos, minimizamos nuestros pecados? ¿Cuántas veces decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas? Pecamos conscientemente, sabemos que estamos pecando, sabemos que estamos contristando al Espíritu de Dios. Y sin embargo no paramos, minimizamos el pecado.
Decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. No nos queremos someter al estándar de Dios. Juan nos dice que el practica el pecado es del diablo. Y eso debe hacernos temblar, hermano. Si en mi corazón yo me estoy predicando este falso evangelio, minimizando los pecados, debo de temblar delante de Dios. Debo de recordar que un día voy a estar delante del juez de toda la tierra y voy a tener que rendir cuentas con él. Y si me estoy predicando hoy un falso evangelio, si hoy estoy minimizando mis pecados, pecados que llevaron al Hijo de Dios a ser clavado en una cruz, yo me estoy predicando un falso evangelio. Yo estoy caminando por una cornisa muy peligrosa. El verdadero Hijo de Dios no quiere pecar, aunque peca todos los días. Y por eso tenemos un abogado. Y Dios nos dice que confesemos nuestros pecados. El otro error que arrastramos desde ese tiempo es que muchas veces miramos a los demás con un desprecio camuflado de humildad. Nos creemos más justos que nuestros hermanos. Nos creemos más sabios que nuestros hermanos. Creemos que conocemos más a Dios que nuestros hermanos. Cuando hacemos eso, no estamos predicando un falso evangelio. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos, absolutamente todos, necesitamos de la cruz de Cristo. Necesitamos que todos los días nuestros corazones sea alumbrado por la luz de Cristo. Hermanos, no podemos rechazar la necesidad del evangelio. Todos los días necesitamos del evangelio. Necesitamos que aquel que es la vida, aquel que alumbra a todo hombre, resplandezca en nuestras mentes a través de la exposición de la palabra de Dios. Necesitamos estar expuestos a la luz de Dios todos los días para que el evangelio trabaje en nuestros corazones. Una señal que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios es que cada día te vas a ver más como un pecador. Cada día te vas a creer menos justo que los demás. Cada día vas a ver más tu miseria, tu desnudez y tu pobreza delante de Dios. Esa es una buena señal. Esa es una señal que el evangelio está obrando en tu corazón por la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos venir a la fuente de luz. La fuente de luz son las Escrituras. Dios nos dice que la exposición de su palabra da entendimiento y alumbra. Dios nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Necesitamos de Dios, necesitamos de la luz de Dios. Si no obtenemos a Dios como el fundamento de nuestras vidas, si no tenemos su luz como el fundamento de nuestras vidas, si no tenemos su verdad como el fundamento de nuestras vidas, vamos a engañarnos a nosotros mismos. Vamos a andar en tinieblas pensando que estamos en luz. Y por sobre todas las cosas, y lo más terrible, es que vamos a hacer a Dios mentirosos. Hermanos, que esta palabra pueda obrar hoy en nuestros corazones. Que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver cuánta luz hay en nuestros corazones. Cuánta luz hay en nuestras vidas diarias. Acudamos a la fuente de luz y examinémonos en el Señor, porque en su luz vamos a ver la luz y vamos a ser librados de toda tiniebla y de toda ceguera de nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy estamos reunidos aquí temblando, Señor, ante el juez de toda la tierra. Sabemos que delante de ti, Señor, somos
desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero nuestra confianza es que tenemos un abogado, un sumo sacerdote que atravesó los cielos, uno que se hizo igual a nosotros, que fue tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados, pero sin pecado. Él sí cumplió el pacto, Él sí guardó la ley perfectamente, Él sí es más justo que los demás, Él sí es completamente santo y veraz. Jesucristo es nuestra luz, Jesucristo es la vida que iluminó nuestros corazones. Si hoy estamos aquí es porque Cristo ha abierto nuestros ojos. Éramos ciegos, mas ahora vemos la luz de Jesús. Y solamente a ti, Señor, sea la gloria. Todo es por ti, todo es en ti y todo es para ti. Tú hiciste todas las cosas. En el nombre de Jesús te exaltamos, Padre, y te damos gracias.